Hola, bienvenidos a un episodio más de A Dose of Sophie. Este episodio no tiene intro porque, bueno, quiero que sea lo más espontáneo y natural posible. Usualmente yo no hago guiones para mis episodios, solo enumero los talking points o cositas que quiero mencionar y de las que quiero hablar, pero para este episodio no hice ni eso porque les voy a contar sobre mi embarazo. Y quiero hablar desde mi corazón. O sea, este es uno de esos episodios que va a mover mucho de mí, seguramente. No que los demás no lo hagan, pero esto es algo que no me lo esperaba y, ay no, ya me estoy poniendo emocional. Y me ha cambiado la vida en todo sentido, como se lo esperarían, ¿no? O sea, un embarazo es heavy. Y yo me acuerdo que cuando lo miraba desde afuera con amigas que habían salido embarazadas, ahora me siento un poco mal por no haber estado como me hubiera gustado estar para ellas, por no saber. Así que a mis amigas que han estado embarazadas y si están escuchando este episodio o lo llegan a escuchar algún día, sepan que I'm sorry y que me hubiera gustado estar más para ustedes porque hasta que uno lo vive que realmente se da cuenta de lo heavy que es. Y creo que eso pasa en general con la vida, ¿no? O sea, justo ayer estaba hablando con mi papá y estábamos hablando de eso, de cómo por más que te digan las cosas, tenés que experimentarlas para aprender. Como dicen, nadie aprende en zapato ajeno. Tenemos que ponernos los zapatos, tenemos que sentirlos, ver cómo se ven, cómo se sienten, qué tan cómodos son en nosotros para tomar decisiones, para decidir si nos quedamos con esos zapatos o seguimos buscando. Anyway, aterricemos en el tema de este episodio, mi embarazo. Ok, ahorita actualmente tengo 31 semanas de embarazo. Probablemente cuando escuchen el episodio voy a tener un poquito más. Estoy ya en el tercer trimestre. En cuanto a meses, digamos que tengo como 7 meses y medio. La verdad es que hablarlo en meses es medio complicado porque un embarazo en sí, promedio, son 40 semanas. O bueno, eso es lo que se estipula, ¿no? 40 semanas. Y si dividís 40 semanas en 4, son 10 meses en realidad, no 9. Porque te cuenta el periodo del ciclo que no tuviste. No sé si me explico. Entonces, por ejemplo, cuando yo me di cuenta que estaba embarazada y que no me vino el period, yo a ese punto, o sea, uno pensaría, ok, tengo una semana de embarazo, pero en realidad en ese punto yo ya tenía, o uno ya tiene 4 semanas de embarazo. Entonces, eso es como el mes extra, o por lo menos así lo entiendo. Entonces, cuando la gente me pregunta cuántos meses, sí es difícil hacer el math, porque 31 entre 4 pues no se puede. 7 meses, digamos que serían 28 semanas, y 8 meses son 32 semanas. Entonces, estoy como in between, ¿verdad? Pero el punto es que ya estoy en el tercer trimestre, ya estoy en la recta final. Y ojo, ¿verdad? Aquí un pequeño disclaimer. Todo lo que voy a compartir en este episodio es desde mi experiencia. No sustituye ningún tipo de consejo médico o consejo incluso psicológico. O sea, ya saben, lo he dicho bastante en este podcast, sí soy psicóloga, sí soy terapeuta, sí me dedico a eso, pero mucho de lo que yo hablo acá viene desde lo que yo he vivido, desde lo que yo he aprendido, desde lo que he trabajado con mis pacientes, pero no lo tomen jamás como una verdad absoluta. Y sé que hay muchas preguntas y la verdad es que estoy haciendo también este episodio porque esta es mi primera vez estando embarazada y la verdad sí hay un montón de información out there, pero me hubiera gustado saber más cosas. O sea, me hubiera gustado estar empapada de ciertos cambios, de como qué cosas esperar, no solo en mi cuerpo, sino a nivel psicológico también o a nivel de pareja. O sea, creo que todavía hay mucho del embarazo y me imagino de la maternidad que, bueno, ahí les contaré cuando ya esté viviendo a tope esa etapa, pero sé que todavía hay mucho del embarazo que se romantiza
y esto lleva a que no se hable necesariamente de una forma honesta o de una forma auténtica todo lo que implica un embarazo, ¿ok? Entonces mi intención con este podcast es, como lo dije al inicio de esta nueva temporada, es poner sobre la mesa este tema y contarles en realidad cómo ha sido para mí. O sea, lo bonito, lo no tan bonito, lo difícil, lo fácil, y que sí, o sea, independientemente querás o no salir embarazada o querás o no tener hijos algún día, que sepas que se vive, digamos, más o menos, en un embarazo para poder estar ahí para las personas que pueden necesitar apoyo en esos momentos. Como lo dije antes, yo hubiera querido estar más presente para mis amigas si hubiera sabido esta información antes, ¿ok? O sea, si hubiera escuchado, digamos, un podcast de alguien embarazado hablando de esto, probablemente yo hubiera estado más empapada y no sé, hubiera tenido una disposición diferente hacia la gente embarazada alrededor mío, ¿no? Al final de cuentas es educarnos, al final de cuentas es tener más información, más recursos para que podamos estar ahí para las personas que nos necesitan. Ok, entonces, empecemos desde el inicio. Con Daniel siempre supimos que queríamos ser papás, pero no queríamos ser papás right away. O sea, nosotros no queríamos casarnos y como al año siguiente ser papás, no otra vez, no que esto sea bueno o malo, simplemente para nosotros era importante tener un tiempo en pareja, o sea, solo él y yo. Y cuando hablo de un tiempo es varios años, o sea, eso es algo que lo hablamos desde que éramos novios y a medida íbamos cumpliendo años de casados, también íbamos evaluando este deseo de ser papás que ambos lo teníamos. O sea, esto otra vez, como se los dije en el episodio de casarme, solo es algo que he sabido desde siempre. O sea, yo desde siempre he sabido que quiero tener hijos, que quiero ser mamá. No fue algo que me cuestioné mucho. O sea, a pesar de que no era así como un súper anhelo o un súper deseo en mi vida, como se lo he explicado antes, ya al momento como de estar en pareja, quería ser mamá, pero también porque estaba y porque tengo de pareja a Daniel, ¿ok? Y ya voy a hablar un poquito más de esto más adelante. Entonces, así pasaron los primeros años de nuestro matrimonio. Me acuerdo que a nuestra familia, solo para calmarlos, porque obviamente nuestros papás quieren ser abuelos desde siempre, ¿verdad? Desde que nos casamos, están como, ok, ¿los nietos para cuándo? Como se espera. Y nosotros dijimos, ok, le vamos a decir 5 años. Y entonces, para nuestras familias era como, ok, 5 años. Y la verdad es que 5 años no, o sea, lo dijimos en ese momento, creo que solo por decirlo, pero también creo que es un tiempo en el que te puedes consolidar bastante como pareja, en el que te puedes conocer aún más, puedes pasar como esos primeros años de convivencia donde todo es nuevo y de repente estás un poquito más sólido. O sea, otra vez, no estoy diciendo de que tienen que ser 5 años, simplemente así fue para nosotros. Y recuerdo que el año pasado, no, perdón, el antepasado, oigan, a veces se me olvida que estamos en el 2025, sorry. Cuando cumplimos 5 años, mi mamá estaba como, ok, ya pasaron los 5 años, entonces ¿cuándo? Que no sé qué. Y la verdad es que como ya teníamos ese número en nuestra cabeza, sí nos sentamos con Daniel a hablarlo, como, ok, ¿qué pensás? O sea, ¿será que ya es tiempo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? O sea, tampoco se trataba de estar listos, pero sí queríamos estar en un lugar donde pudiéramos de alguna forma estar un poco más estables para este nuevo cambio. En ese momento, pues nos acabamos de mudar a Estados Unidos y no nos sentíamos estables definitivamente porque estábamos figuring out todo acá, o sea, estábamos viendo dónde vivir. Cuando nos mudamos tuvimos que creo que eso se me olvidó contárselo en el episodio de emigrar, pero básicamente cuando nos mudamos tuvimos que comprar todo otra vez. O sea, yo vendí todo en Honduras para poder comprar todo acá, again. O sea, todo, imagínense, desde cubiertos, platos, vasos, cama, mesas de noche, un sofá, tele. O sea, era como otra vez volvernos a casar, por así decirlo, porque tuvimos que comprarlo básicamente todo.
Lo bueno es que aquí la mayoría de las casas y apartamentos ya tienen la línea blanca y la estufa. No sé si la, la estufa va incluida en la línea blanca, pero bueno, ya tienen lavadora de platos, ya tienen estufa, ya tienen refri. Entonces eso sí no nos tocó comprar, lavadora también. Pero de ahí todo lo demás, o sea, todo lo que se imaginan de una casa, lo tuvimos que comprar todo, desde cero, ¿verdad? Entonces, obviamente, en ese momento no, o sea, a pesar de que ya teníamos 5 años casados, no nos sentíamos en esa disposición, pues, para traer un nuevo cambio a nuestras vidas, porque aunque yo les digo antes que no sabía mucho de qué significaba estar embarazada, sí sabía que iba a ser algo life changing, ¿verdad? Algo que iba a cambiar mi vida en todo sentido. Entonces dijimos, bueno, ok, no, todavía no es tiempo. De ahí el siguiente año, que ya estábamos un poquito más estables aquí en Estados Unidos, lo volvimos a hablar. Y la verdad es que ahí dijimos como, ok, estamos mejor. Todavía como que si llegara a pasar ahorita, sí sería algo que no convendría del todo, pero en ese momento que lo volvimos a hablar, ya había pasado varias cosas aquí con nuestro proceso migratorio específicamente, que nos había hecho cuestionar varias creencias o actitudes que teníamos y llegamos a la conclusión que eso que estábamos esperando podía nunca llegar o podía llegar de aquí a 20 años, de aquí a 30 años y que no sé cuánto tiempo en realidad tenemos como para, o sea, para disfrutar, ¿no? En el sentido de que ambos ya estamos en nuestros 30. En ese momento tuvimos una conversación bien honesta con nosotros mismos y con el otro de, ok, ¿qué es lo que estamos esperando en realidad? O sea, ¿esto es una excusa más o qué estamos esperando? Y ahí tomamos la decisión de, ok, vamos a probar el siguiente año. Y la verdad es que yo no pensé que fuera a ser tan rápido. Daniel me decía, pensá que hay gente que se embaraza sin querer y I get it, sí, o sea, como seres humanos estamos diseñados para reproducirnos, pero también sé que a veces cuesta. Entonces, honestamente, no pensé que nos iba a suceder tan rápido. Luego, bueno, pasó, me doy cuenta que estoy embarazada. Y la verdad, yo no pensaba que estaba embarazada. Les voy a explicar por qué. Porque yo sentía, o sea, mi cuerpo se sentía como que me iba a venir el period. Las mujeres saben que nuestras boobs se ponen como más sensibles. También tenés estos dolores en la parte del vientre o como en la espalda baja. A mí también me pasaba que me dolían las piernas. O sea, yo sentía esos síntomas y obviamente los había sentido antes asociados al periodo. Yo decía, si estuviera embarazada, probablemente no sentiría estos síntomas, o sea, sentiría otros. Y yo tengo ciclos súper regulares, o sea, soy muy afortunada de que mis ciclos sean 28, 29 días. Entonces, a mí me viene cuando me tiene que venir. Tal vez se me puede atrasar o adelantar un día, pero es muy raro. Y esa vez se me atrasó 2 días, que yo sé que no es big deal, pero para mí sí era un poco raro porque eso no pasaba. Entonces ya el tercer día que se me atrasó fue como, ok. Y Daniel me dijo, hacete una prueba de embarazo. Y yo, no creo estar embarazada. Y oigan, yo soy bien terca, entonces yo era como, no creo estar embarazada. O sea, si yo estuviera embarazada, yo lo sabría. Y me metí este mindset de yo conozco mi cuerpo, yo sé que mi cuerpo me diría bullshit al final, ¿verdad? Porque dije, ok, solo como para descartar, voy a comprar una prueba de embarazo. Y la compré, pero como les digo, no le paré ni bola, o sea, hice pipí en el stick, de ahí lo guardé y de ahí Daniel se encargó como de poner el timer y de estar pendiente. Y yo me acuerdo que hasta me fui a ver tele, o sea, yo estaba como, eso va a salir negativo. Y en eso Daniel es como, hey, esto está positivo. Y yo, ¿qué? Pero, oigan, no se imaginan mi cara en ese momento, fue como alto, ¿qué está pasando? Y de ahí los dos con Daniel como viendo la prueba, viendo el manual o la cosa, esas instrucciones que te ponen, y nos volteamos a ver y estábamos llorando los dos. Obviamente yo en ese momento estaba sorprendida, estaba en shock, pero también estaba feliz. O sea, no me lo esperaba para nada, como se los dije, pero estaba contenta, pues estaba emocionada. Y Daniel también, o sea, Daniel estaba súper nervioso, se puso a caminar en círculos en la sala. Por eso no hay un video ni una reacción. Yo siempre dije, ok, cuando salga embarazada le voy a hacer esta sorpresa a Daniel.
no pude, o sea, no pude porque no fue así y las reacciones solo quedaron en nuestra mente y creo que si alguien nos hubiera estado viendo desde arriba, hubiera sido algo súper cómico y súper chistoso, pero así fue, así me di cuenta que estaba embarazada. Bueno, en ese momento yo no sabía ni qué hacer, entonces yo me metí a mi app del period. Ahí en ese app te da una opción de cambiar el tracking to cycle a tracking to pregnancy. Pero solo tenía una prueba de orina, o sea, un stick que me decía que estaba positivo. Entonces dije, ok, me voy a hacer otro, just to make sure. Me hice otro, también salió positivo. Entonces lo puse en el app y ya en el app me salía que estaba 4 semanas de embarazo. Entonces, eso es lo que les explicaba al inicio. De ahí escribí a la doctora, si eso fue el año pasado. Entonces, justo a inicios de ese año, yo había ido a la consulta de cada año. Entonces, le escribí a esa misma doctora y le dije, hey, creo que estoy embarazada, ¿qué tengo que hacer? Porque aquí, como les expliqué en el episodio de Migrar, el sistema de salud funciona totalmente diferente. Entonces, no es como que puedo ir a hacerme un examen de sangre para confirmar que estoy embarazada. O sea, eso no funciona así aquí. Si vos querés hacerte un examen de sangre o cualquier cosa que te quieras hacer, necesitas una referencia médica. Y para tener esa referencia médica, necesitas ir al médico para que te la dé. Entonces, es un solo protocolo y parece que con el embarazo también es un solo protocolo porque me dijeron como, ok, felicidades, pero nosotros te vemos hasta que tenés 8 semanas. Y en las 8 semanas se llama una cita de pregnancy confirmation. Me imagino que no invierten recursos cuando el embarazo está muy, muy reciente porque pues ya sabemos que las primeras semanas son cruciales, ¿no? O sea, que en las primeras semanas todo puede pasar. Ven que cuando me di cuenta tenía 4 semanas, entonces me esperaban 4 semanas más, ¿ok? Entonces en esas 4 semanas más yo sentía los mismos síntomas de como cuando te va a venir el periodo, como les digo, los dolores menstruales, sentía las boobs más sensibles, me sentía más cansada y el cansancio sí lo venía sintiendo desde antes de saber que estaba embarazada. Yo doy clases de barre, entonces cuando estaba dando una de las clases me cansé, pero me cansé raro, pues o sea, eso no era usual que me pasara. Y ya cuando supe que estaba embarazada es como, ok, maybe es por eso. O sea, como que varias cosas hicieron sentido. Pero ese primer mes, o sea, esas primeras 4 semanas sin ir al doctor y sin no saber realmente más que tener una prueba de orina, fue raro, sí fue raro porque es como, ok, estoy, pero no estoy embarazada. Yo me miraba mi cuerpo y se miraba igual y la verdad también me sentía bastante bien. Sí sentía mi olfato más desarrollado, eso sí, o sea, tenía una mayor sensibilidad a los olores y sí me daba un poquito de náuseas, pero tampoco era aquello heavy. No eran tanto náuseas así como se miran en las movies de que es incontrolable y necesito ir a vomitar, no. Era más cuando tenía hambre, o sea, cuando yo sentía que tenía hambre o que tenía el estómago vacío o cuando comía mucho, sentía las náuseas. Entonces, no sé si así es, pero yo así lo sentí. Y esas 4 semanas simplemente fue como, bueno, a ver qué pasa. Y pues se nos dice, ¿no? Que el riesgo de aborto espontáneo es mayor en el primer trimestre, entonces tomamos la decisión con Daniel de darle la noticia a toda nuestra familia y a todos nuestros seres queridos pasado el primer trimestre. Pues bueno, fuimos a la primera cita 4 semanas después. Ahí me hicieron el primer ultrasonido. Esa es la primera foto de bebé y es un gummy bear, o sea, así como agarran un gummy bear, así era. Así se miraba, así de chiquito era. En ese momento era tan chiquito que el ultrasonido te lo hacen transvaginal. Te hacen el ultrasonido y escuchabas el corazón. Oigan, cuando yo escuché el corazón del bebé, yo solo empecé a llorar porque no podía creer lo que estaba pasando. O sea, no podía creer que mi cuerpo estaba dando vida a alguien más. Y ahí fue como, wow, me cayó el 20 de lo que estaba sucediendo. Ahí fue como, ok, sí, estoy embarazada. Porque incluso antes de esa cita yo le decía a Daniel, ¿será que me va a venir el periodo? ¿Será que solo estoy tarde? Por lo mismo, porque no tenía ningún tipo de evidencia de qué estaba pasando más que una prueba de orina.
Y después de ese momento, de escuchar su corazón y de estar viviéndolo así con Daniel, fue como, oh my God, esto está pasando de verdad. Y solo fue increíble. O sea, de hecho, creo que Daniel tiene un video de ese momento y se me mira, pues, o sea, se me mira en la cara la ilusión y el shock también y toda la mezcla de emociones que estaba sintiendo. Y bueno, a partir de ahí fue como, ok, estoy en el primer trimestre, tengo que cuidarme y era mucho de, ok, tengo que llegar a las 12 semanas, ¿verdad? Y la verdad es que en ese momento yo creo que por la naturaleza de mi profesión, de no aferrarme como a una sola alternativa y también por el contacto que a través de la historia de mi vida he tenido con las pérdidas, yo sabía que era una posibilidad perder a este bebé. Había escuchado historias de personas que pierden a su bebé y yo sabía que era algo que podía pasar. Y la verdad es que, como lo hemos hablado en otros episodios, hablar las cosas no va a hacer que sucedan, ¿verdad? Hablar o pensar las cosas no hace que pasen. O sea, eso de que llamamos cosas con la mente o que la palabra tiene poder, respeto mucho a la gente que piensa así, pero es un pensamiento mágico que a nivel de la psicología, o sea, en el marco científico de lo que nosotros hacemos, no tiene sustento y es más daño lo que causa a las personas que piensan de esa forma, ¿no? Entonces, en ese momento lo hablábamos con Daniel, que podía ser una posibilidad, pues, o sea, de perder a nuestro bebé por simplemente el riesgo, ¿no? O sea, el riesgo que hay de abortos en ese lapso de tiempo. O sea, el primer trimestre, según tengo entendido, es el trimestre más, no más importante, pero sí es como el más riesgoso porque es donde toda la base, por así decirlo, bueno, así lo entiendo, como toda la base genética y toda la estructura, ¿verdad? Todo el material, pensémoslo como en construir una casa, como toda esta base se va cimentando, entonces hay tanto que puede salir bien, hay tanto que puede salir mal. Es solo como tenga que salir. Y recuerdo que en ese momento bebé ni me podía escuchar, pero yo le hablaba. Yo le hablaba y le decía que se quedara. Yo le decía que supiera que es amado, que es deseado, que sus papás se aman, que sus papás están bien, que lo espera un hogar lleno de amor, lleno de complicidad y que se quedara, que si se tenía que quedar, que se quedara, que hiciera todo lo que estaba haciendo de la mejor forma, que yo iba a cuidarme, que yo iba a comer bien, que yo iba a seguir haciendo lo que estaba haciendo, procurando de estar bien, pues, para que él hiciera lo que tenía que hacer también. Porque en ese momento pregunté a la doctora como, ok, ¿qué tengo que hacer? Y ella solo me dijo, nada, tenés que seguir viviendo, o sea, seguir viviendo como has estado viviendo, solo con un poquito más de conciencia. O sea, obviamente desde que me di cuenta que estaba embarazada, yo dejé de tomar alcohol. Si siguen a Daniel en Instagram, saben que él tiene su página de cócteles, entonces él empezó a experimentar con bebidas sin alcohol y bueno, eso fue creo que lo único que corté así de la nada, pero de ahí todo lo demás lo seguía haciendo ejercicio, seguí dando clases, seguí trabajando, seguí todo, pues porque hasta cierto punto es, ok, si mi cuerpo en estas condiciones dio vida, lo lógico es seguirlo manteniendo, ¿no? Claro, con más conciencia de lo que hacía, de cómo me movía, pero tampoco al punto de llegarme a sentir como que tenía una discapacidad o algo así. Así fueron los primeros meses, era mucho de esta incertidumbre. A nivel emocional, fíjense que me sentía bien, pero cuando yo me doy cuenta que estoy embarazada, yo tenía planeado hacer algunos cambios a nivel laboral en los siguientes meses. Entonces, cuando me doy cuenta de esta noticia, o sea, ya como me confrontan más de, ok, ¿será que esas decisiones que tomé y que estoy tomando en pro de estos cambios son convenientes? Obviamente ya las había tomado, entonces no podía solo retractarme, tenía que push through them, pero toda esa inestabilidad sí me estaba pasando factura a nivel emocional. Entonces, no se lo atribuiría en sí al embarazo, sino como
al cúmulo de cosas que estaban pasando en ese momento, que claro, se vieron un poquito exacerbadas por el embarazo. A nivel emocional lo que sentía, yo se lo escribía a una amiga como paralizada, o sea, hasta las tareas más mínimas. Me acuerdo que una vez tenía que solo ir a dar una clase, pero ir a dar esa clase, o sea, manejar de aquí al estudio, ir a dar la clase y de ahí volver a mi casa, eso se miraba gigantesco y se miraba pesadísimo. Y recuerdo que desde ese momento que yo empezaba a hablar con bebé, que se está moviendo, by the way, ahorita, sabe que estamos hablando de él, yo le decía, ok, solo tenemos que ir a dar esta clase, ya vamos a volver. Pero era una forma de decirme a mí misma, solo tenés que hacer esto, get through with it y ya. Durante ese primer trimestre sí me sentía un poco como stuck, como bloqueada, como paralizada y a nivel físico cansada. A mí me encanta caminar y yo puedo caminar un montón y recuerdo que para nuestro aniversario tuvimos un día turístico en la ciudad y caminamos un montón y yo estaba reventada. O sea, yo le decía a Daniel, vamos más despacio, estoy cansada. Y ahí es donde yo sentía, ¿verdad? Que mi cuerpo estaba trabajando overtime para darle vida a este ser, a este bebé. ¿Qué más? A ver, como a las 12, 13 semanas tuvimos otra cita. Esta fue la primera cita con la ginecóloga. O sea, la cita anterior fue con la persona que me hizo el ultrasonido, porque aquí también eso es diferente. Los médicos no hacen ultrasonido, sino que es un técnico en ultrasonido. No sé si así se dice, pero un sonographer. Bueno, es esa persona la que hace el ultrasonido, te da un reporte, lo interpretan y luego la que me vio y me dio todas estas recomendaciones y me dio este libro de pregnancy, de lo que tengo que hacer. Y eso fue súper útil. Y ahí fue donde ella me tomó todo mi historial y pues ya me dijo los cambios que tenía que seguir haciendo. Y que 4 semanas después, o sea, ya al final del primer trimestre, me iba a ver la doctora. Entonces la ginecóloga me vio hasta 4 semanas después. O sea, la primera vez que yo me vi con la ginecóloga por mi embarazo, ya tenía 12, no, 13 semanas, que eso creo que en Honduras por lo menos no es así. Creo que la ginecóloga la ve desde la primera vez, pero bueno, así me tocó. Y ese día no me tocaba ultrasonido porque si tu embarazo es normal, solo vas a tener como 3 ultrasonidos en todo tu embarazo. Entonces ese día no me tocaba ultrasonido, pero yo creía que sí. Entonces le dije a la doctora como, puchica, no voy a poder ver al bebé, que no sé, porque acuérdense que lo había visto chiquitito como un gummy bear, ¿verdad? Y la doctora, la verdad, súper linda, me dijo, pues no, aquí solo escuchamos el corazón del bebé, pero si querés, tengo una maquinita, una mini cámara que es para hacer ultrasonidos de forma portátil y lo podemos usar. Y yo, ok, sí, súper, que no sé qué. O sea, eso era la doctora getting out of her way para complacerme hasta cierto punto. Y yo veo que se lleva el Doppler. Y entonces yo le digo, pero alto, o sea, no lo vamos a escuchar. Y me dice, pero es que lo vas a ver, entonces, o quieres hacer las dos cosas. Y yo, sí, porfa. Entonces ahí fue la segunda vez que vi a bebé y ya se miraba más grandecito, estaba dormido y estaba como moviendo hacia abajo y ahí ya se le miraba la manita y se le miraba la cabecita ya de forma más definida. Digamos que con eso concluyó mi primer trimestre. Y bueno, ahorita que estoy viendo lo que he grabado, no quiero que este episodio quede muy largo. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a dejar acá y vamos a dejar este episodio como parte uno y voy a grabar otro en el que les cuento del segundo y tercer trimestre como parte 2. ¿Ok? Gracias por escucharme. Gracias por estar acá. Contame qué te llevas de este episodio. Yo sé que estos episodios de esta nueva season están siendo diferentes. Contame qué pensás. Tu feedback es muy importante para el desarrollo y el crecimiento de este podcast. Así que, porfa, decime qué pensás y nos escuchamos la próxima. Bye.